Para Capricornio, Sol, Luna y Ascendente, vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa Capricornio, cuando sea que la veas, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Vamos allá con tus cartas. Capricornio, aquí con esta carta de la muerte hay algo en la vida de ustedes que se transformó completamente, que terminó definitivamente. Aquí hay algo que se terminó, aquí hubo un final y este final es irreversible, una situación que ya terminó, puede ser una relación que haya terminado para muchos de ustedes, una situación laboral, un trabajo o una estructura de vida. Esto es algo que terminó y ya no vuelve atrás. Esto es un final definitivo, un final que no marca pues segundas oportunidades ni nada de esto. Esto es algo que terminó por completo. El 4 de espadas me indica que después de haberse terminado esto, aquí muchos de ustedes van a poder estar retirándose, descansando o tomando un tiempo de recuperación. Aquí esto es una pausa estratégica. Aquí hay un tiempo donde van a estar quietos, van a estar tranquilos, donde hubo un silencio después de este final o donde va a haber un silencio después de este final, porque estoy diciendo, si aquí sale el 8 de oros acá atrás. Con el emperador me dice que después de esto aquí se va a estar estableciendo una nueva autoridad, una nueva estructura, un nuevo orden. Aquí va a haber seguridad y puede haber estabilidad porque va a haber control de toda la situación. Y este 8 de oros, aquí todo se va a estar concretando. Aquí vas a estar perfeccionando lo que haces, va a haber un esfuerzo, vas a estar mejorando, quizás estudiando qué es lo que debes hacer para estar mejorando, vas a estar aprendiendo y vas a estar pues dedicándote a todo, a mejorar precisamente todas las cosas. Así que después de este emperador, este 8 de oros indica que vas a estar construyendo y que lo que vas a estar construyendo va a ser bajo una nueva estructura, bajo un nuevo orden y algo bastante pues estable y seguro. Y este 6 de copas me dice que aquí el pasado podría estar influyendo pues precisamente en esto. Aquí hay algo que puede estarse retomando, quizás alguna vieja estructura que funcionó. Puede ser el regreso a un antiguo trabajo, puede haber una persona del pasado que estaría reapareciendo, pero en un contexto mucho más estable, o algún tipo de proyecto antiguo que tú te había funcionado en el pasado y ahora debido a este fin, a esta terminación, pues tú comiences a pensar en retomarlo. Vamos a ver qué más nos sale para ustedes, Capricornio, sin sorpresas, sin cartas escondidas. Paje de copas, caballero de oros. Este paje de copas, aquí hay un mensaje, una propuesta o un gesto que indica que algo se va a estar moviendo para muchos de ustedes. Puede ser algo inesperado, pero esto tiene o trae intención, tiene curiosidad y es un tipo de apertura. Aquí hay el inicio de una comunicación o una interacción afectiva o creativa con alguien en específico. Aquí no es una acción todavía, solamente es la señal de que algo va a estar precisamente llegando. Y este caballero de oros me está diciendo que esto viene lento, viene seguro, viene constante. Aquí esto viene firme, pero esto se mueve literalmente en cámara lenta. Es una persona que se mueve paso a paso. Puede ser una persona responsable, una persona estable, una persona metódica. O simplemente aquí hay la progresión de algo, pero de algo que va muy lento, que se dio con el paje de copas, pero va excesivamente despacio. Aquí hay paciencia, estabilidad. Aquí no hay prisa, pero sí hay un resultado asegurado porque el caballero de oros sí me da que esto se va a concretar, que es seguro, pero que es lento. Y el 7 de espadas, acá hay engaño, hay algún tipo de estrategia oculta por parte de alguien cercano a ustedes. Puede haber una manipulación. Aquí me está hablando de una persona astuta que puede estar mintiendo, puede estar actuando de forma encubierta. Incluso podría estar involucrándolos a ustedes o a otras personas para lograr sus objetivos, para lograr obtener lo que quiere. Así que cuidado en que confíes demasiado en una persona que parece transparente, pero no lo es. Y este es el riesgo, porque mientras llega algo estable, algo lento con el caballero de oros,
Alguien aquí puede tratar de aprovecharse, puede tratar de confundir y puede tratarlos literalmente de enredar, Capricornio. Por favor, háganle caso a su intuición. Hay veces que hay personas que nos hablan amablemente, que nos hablan muy lindo, muy bonito, pero que el cuerpo entero te está diciendo que no. Y tú no lo entiendes porque tú piensas que contra la lógica me indica, la lógica no, me está hablando y no me está diciendo nada malo. Sin embargo, yo estoy sintiendo que no está bien o que no está siendo sincero. Fíjense en esos detalles, señores. Su subconsciente no los va a estar engañando. Así que por favor, hagan caso, guíense por su intuición. No me estén confiando en todo el mundo. Y la estrella, aquí entra algo que te va a estar guiando o alguien. Aquí va a haber guía, aquí va a haber claridad después de esta dificultad. Y aquí vas a estar recibiendo pues los recursos necesarios para tú continuar tu camino o continuar con lo que estés haciendo. Aquí la carta de la estrella es súper favorable porque te está diciendo que todos los recursos y la guía disponible va a estar ahí para ustedes, va a estar para que esté pues precisamente a disposición de ustedes. Vamos para algo más rapidito. Aquí, bueno, cayeron estas cartas. El 8 de espadas me está hablando precisamente de algo que podría estar bloqueándose, algo que si se mueve va a estar moviéndose precisamente acá. Es algo que está bloqueado. No es un bloqueo mental, es un bloqueo real y va a estar moviéndose excesivamente lento. Tienen que tener paciencia para que esto pueda desbloquearse bien. Y el 7 de oros pues me dice precisamente que va a haber precisamente que eso se va a mover lento. Sin embargo, acá esto me está diciendo esta carta que el tiempo va a ser dentro de unos meses, que este cambio va a ocurrir dentro de unos meses. Esto no es una situación que ocurra, un cambio que ocurra en poco tiempo, ¿ok? Así que en unos meses esta situación se va a estar desenredando y va a estar pues avanzando para muchos de ustedes. Vamos ahora con el oráculo. Vamos con el mensaje de oráculo para Capricornio. Bueno, pues acá te dicen balance, que vas a estar haciendo balance o que hagas balance, que centres tu energía y que te autocuides, que te encargues de tu autocuidado y que balancees pues precisamente tu energía, que te centres en tu energía. Vamos ahora con otro mensaje final para los que son miembros del canal, que son Capricornio. Las membresías, hay una membresía muy económica para que puedan apoyarme en la creación de contenido. Y vamos para allá con una carta para los miembros Capricornio. Aquí sale el grounding, que es como que enraízate o aterriza a tierra. Dice que hay que recordarte la importancia de estar pues enraizado, de estar centrado en la vida, que la vida tienen pues altas y bajas. Tiene altas y bajas, que te conectes con tu fuerza interior, con tu sabiduría interior y la estabilidad, para que puedas encontrar la paz y el balance dentro de ti mismo, Capricornio. Aunque este mensaje, este mensaje es para los miembros de Capricornio, tiene muchísimo que ver precisamente con esta otra carta. Las dos me están diciendo, si se fijan, exactamente lo mismo. Esto me está diciendo, céntrate en tu energía y en el autocuidado y haz balance. Y esto me está diciendo precisamente, enraízate, haz balance, céntrate y estate enfocado y encuentra el balance dentro de ti mismo. Así que literal, las dos cartas fue el mensaje muy parecido, para no decirles que fue exactamente igual. Se lo reafirmaron con este otro. Así que, señores, nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse al canal y que pueden buscar los videos de su signo lunar o de su signo ascendente aquí mismo en el canal. Hasta la próxima.